Se debe estar escuchando, se está redirigiendo, ahí va. Bueno, pues aquí estamos con el pastor David. Buenas Bienvenido noches. a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse aquí a su podcast y nombre favorito. Y nuevamente estoy aquí con mi pastor favorito, el pastor David. Así que, pues, el día de hoy tenemos un tema súper padre. Gracias a todos los que se están conectando. Si nos pueden decir desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Y estamos agradecidos con Dios por un lunes más. Lo empezamos a las 9:30 porque tuvimos una actividad en la tarde juntos y pues tenía que echar a andar unas máquinas y todo eso en mi trabajo, pero aquí estamos. Perfecto. Pues vamos a orar rapidito. Eh, Voy a orar, pastor, para comenzar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Dios, por la bendición, por el amor, Señor, que tienes para tu iglesia, para nosotros, Padre. Que seas tú poniendo las palabras en nuestra boca, Señor, de lo que vayamos a hablar, Señor, de estos temas tan interesantes, Padre, que siempre se traen a la mesa, Padre, muchas veces y nunca se pueden transmitir. Pero este día, Señor, queremos hablar, Señor, sobre ti, Señor, sobre lo que tú haces y los propósitos que tienes para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. pues una vez, siempre empiezo con una historia. Una vez resultó que me senté a la mesa, estábamos comiendo con un pastor que, que me caía muy bien y todo eso. Y él empezó a comentar acerca de que él se había salido de su iglesia y que había empezado una iglesia independiente. Y yo, ok. Y yo le empezaba a preguntar sobre cuáles eran las diferencias, ¿verdad? Entre su iglesia de ahorita y también ciertas preguntas como, oye, ¿sabes qué? ¿Quién te levantó como pastor? ¿Cómo sabes que eres pastor? ¿Cómo operas? Y todo eso, ¿ok? Entonces, él empezó a como exaltarse, ¿verdad? Y decía, no, es que yo estaba en una iglesia donde yo hice un chorro de cosas y donde yo predicaba de una forma y tenía 300 jóvenes y empezó así a explicarme todo. Me dice, ya que no sabes qué. Y me dice, el día que yo me fui, la iglesia se quedó como con 30 jóvenes. Y yo no sé si él pensaba que yo iba a decir, wow, oye, qué maravilloso eres o algo así, ¿verdad? Simplemente le dije, órale. Y no me acuerdo cómo terminó esa conversación, pero se me quedó grabado porque yo dije en mi corazón, qué mal líder. Qué mal líder, ¿verdad? Y siempre existe a veces en el liderazgo o en la gente que tiene un llamado al pastorado, esa espinita de querer adelantar los tiempos cuando no son. Al igual de creer que ellos son los que tienen la unción, de creer que por ellos o fundamentan su liderazgo en ellos, en vez de levantar más líderes, ¿verdad? Una de las cosas que yo siempre le digo al grupo de staff, que son los que me apoyan en el liderazgo de jóvenes, siempre le digo, ustedes como si mañana ya no estuvieran, vamos a seguir levantando líderes y que nunca seamos esenciales. Y a lo largo de esta travesía, que llevo apenas 3 años de líder de jóvenes, eh, si estoy o no estoy en jóvenes, siempre hay un líder ahí. Si el día de mañana me muero, siempre hay líderes ahí. Y eso es algo que usted nos ha enseñado, con la ayuda de la sujeción y sin tener miedo a que otros se levanten. Una de las cosas que aprendimos este fin de semana en tuvimos reunión de ministerios
Y el anciano Susano, me encantó lo que dijo, decía, todos, que había una frase que vio en internet que decía, todos se pelearon por la túnica de José, el soñador, y al final a nadie le quedaba, porque lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede quitar. Al contrario, lo que Dios tiene para ti, lo tienes que utilizar para levantar a más personas, para que el día que no estemos, esos 300 jóvenes se sigan pastoreando, esos 300 jóvenes, unirlos a la iglesia. Una vez usted me dijo algo, tú puedes llenar el campamento de jóvenes, pero no queremos llenar campamentos de jóvenes. Queremos que los jóvenes sean generacionales y sigan en la iglesia. Eso es una vez una frase que usted me dijo, y eso es lo que hemos tratado de hacer, no separar jóvenes con la iglesia, sino que los jóvenes sean parte de la iglesia. Entonces, el día de hoy tenemos el tema que dice siervos que no sirven para Dios. Y vamos a hacer una comparativa entre el liderazgo del gran Saúl y el humilde David, ¿verdad? Eh, Cuando vemos a Saúl, si estuviéramos en los tiempos actuales de la iglesia, yo creo que sería la persona que nos llenaría el ojo a todos. Aquella persona que predica bien, que está alto, que está guapo, que es carismático y que parece como si nos pudiera llevar a la iglesia hacia un lugar. Pero cuando vemos los errores, que dicho sea de paso, los de David al ojo humano fueron peores, pero a los ojos de Dios, los pecados de Saúl fueron los peores pecados que un cristiano puede hacer. ¿Qué nos podría hablar de eso? Yo sé que hace poco usted predicó de eso, pero me gustaría que más personas conocieran. ¿Qué nos podría hablar de eso acerca del liderazgo de Saúl y acerca del liderazgo o la persona de David? Pues como tú dices, el liderazgo de Saúl era un liderazgo que el hombre pidió. Cuando el rey, digo, cuando el hombre pidió rey, cuando el pueblo de Israel le pidió a Dios que ya no utilizara los jueces, los profetas, sino que querían un rey como todos los demás pueblos, Dios les dijo, no es bueno lo que estás pidiendo, Ujú, pero pues al fin tú lo pides, tú lo quieres, pues ahí te va. Y entonces el resultado de el deseo del pueblo, pues precisamente es Saúl. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que Saúl era un hombre que el pueblo quería. ujú, Cuando el pueblo quiere, no necesariamente o no, o casi nunca es bueno lo que el pueblo ajá, quiere. Y bueno, siempre es más bueno lo que Dios quiere. amén. Entonces, Dios les avisó de todas las cosas, eh, desventajas que iban a tener por tener un rey, de que sus hijas iban a estar trabajando en el templo, no, en el palacio, de que sus hijos iban a estar en la guerra, de que iba a haber un impuesto, y si las hijas estaban guapas, pues a lo mejor iban a ser parte del harem del rey, como sucedió. Ujú, Y bueno, Dios no se equivoca, ¿verdad? Pero Dios les dio lo que querían y Saúl es el resultado de lo que el pueblo quería. David es el resultado de un rey, pues como Dios lo hubiera querido. Entonces, ¿por qué? Porque David es conforme al corazón de Dios. ok, Entonces, a los ojos de los hombres, como tú bien dices, los pecados de Saúl no tienen nada de malo comparados a los pecados de David. Asesinato, este, infidelidad, este, mentira, ujú, inmoralidad. Pero entonces nos damos cuenta que no hay pecado que te pueda llevar al infierno y no hay buenas obras que te puedan llevar al cielo. La salvación ujú, es por gracia
Y el pecado del tamaño que tú quieras y gustes, Dios no lo juzga como el hombre lo juzga. ¿Cuál era el problema? Los pecados. No, los dos eran pecadores. La perfección. No, los dos eran imperfectos. Ujú, Las oportunidades tampoco. O sea, David, tanto como Saúl, venían de familias humildes y los dos se consideraban que no eran dignos de ser reyes, ¿verdad? O sea, ellos mismos se descalificaban a sí mismos, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de qué andaba haciendo cada uno, Saúl buscaba unas burras que se perdieron y entonces Dios lo llama, ¿verdad? Y él ujú, preocupado por las cosas, los bienes materiales, ¿no? David, ¿qué estaba haciendo? David estaba luchando igual trabajando en las ovejas, pero él se dedicaba a cantar, a alabar a ujú, Dios. Una de las cosas que Dios nos dice es que somos para la gloria de Dios y debemos de glorificar su nombre siempre. Entonces, ¿cuál fue el problema o cuál hace la gran diferencia de que los pecados de Saúl lo descalificaron para el reinado? Su reinado fue muy corto comparado con que David, su reinado actualmente está vigente. Y ujú, digo está vigente porque Dios le prometió un reinado eterno. A pesar ujú, de los pecados que puedes tú decir son iguales, los de los dos, bueno, otros pueden decir, no, son peores los de David. No son peores, no hay pecado más grande que rechazar a Dios. Eso es lo que te manda al infierno. O más bien, todos estamos condenados porque no tenemos a Dios. Y el claro. problema de la gente en la vida de la persona que ya vivió es que el problema más grande es la eternidad, ¿dónde lo vas a pasar? Si nunca, si no tienes a Dios es porque en algún momento de la vida lo rechazaste. Ujú, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bueno y a todos y bueno, cada uno sin excepción les da la oportunidad de aceptar a Dios. El bueno, problema de David es un problema que todos tenemos, o sea, todos tenemos pecados de todos tipos, mentira, no sé, cualquier pecado, malos pensamientos, enojos que salen de control, todo eso podemos tenerlo en cualquier momento y eso lo tenía David. Saúl, el problema de Saúl era que nunca pensaba en Dios, siempre rechazaba a Dios, no servía a Dios, no trataba de agradar a Dios. David era ujú, todo lo contrario en esos aspectos. wow, David no era materialista, Saúl era ujú, materialista. David no era religioso, Saúl era religioso. O sea, Saúl no se iba a la batalla sin cumplir el protocolo de la oración antes de la batalla, de encomendarse a Dios. ¿Pero para qué? O sea, él funcionaba bajo la unción del Espíritu Santo y ganaba batallas. Saúl ganaba batallas, pero no sabía por qué. Dice el Señor Jesús, en aquel día muchos me dirán en tu nombre hicimos grandes cosas, echamos fuera demonios, se sanaban enfermos, hicimos grandes milagros y les va a decir, no, pues yo no te conozco. Eso lo hacía mi Espíritu Santo, eso lo hacía se cortó la llamada, maestro. Entonces, ¿estamos bien? Creo que yo me fui y usted no. Ah, ok. ¿Y Sí. si se puede eso? ¿Qué? Sí, sí, creo que todos estaban escuchándolo a usted muy bien. Ha de ser Bueno, mi internet. porque yo pensé que tú eras el de la conexión principal y si te vas, pues nos vamos todos. No, no, sigue en vivo. Ahí todos lo Bueno, están viendo. entonces, no Ujú, sé, creo que
a lo que voy es que David amaba a Dios, buscaba a Dios, tenía defectos. Ujú. Saúl no tenía conocimiento de Dios, no le interesaba buscar a Dios y también tenía defectos. Entonces, ¿cuál es el problema? No son los defectos. El problema es aceptar o rechazar a Dios. Y de hecho, ese es el problema más grande que hay en la humanidad. O sea, el que ama a Dios y acepta a Dios, de hecho, no son muchos. O sea, dice la palabra de Dios, el camino ancho es el camino donde va mucha gente y es el camino que va al mal, Claro. ¿verdad? Tú ves Ujú. a las mujeres israelitas que fueron violadas, que fueron asesinadas, desde niñas hasta ancianas, pasando por muchachas y todo eso. Y toda esa bola de mujeres que andan ahí haciendo sus marchas y luchando por los derechos de la mujer y los feministas y también LGBTQ y todos esos no se han manifestado en favor de o en contra de lo que le hicieron a las mujeres ahora el 7 de octubre allá en Israel. Ujú. Pues, ¿por qué no se han manifestado? Pues porque el mundo no le interesa nada de Dios. Al contrario, Israel se defiende y es el malo. Claro. Entonces, eso es lo mismo que le pasa a la iglesia y al cristiano. O sea, el cristiano siempre se va a ver mal y de una vez acostúmbrate, porque eso es lo que en el caso de Israel, eso es lo que usa Dios para que Israel se una. Y dice la profecía que se van a juntar en Israel otra vez su pueblo y esto va a suceder antes de que venga el fin. Entonces, todo este antisemitismo y todo esto es diabólico. Pero es lo que Ujú. Dios está usando para arreglar todo eso. ¿Por qué? Porque la gente que busca a Dios es la gente que se va a ver más mal. Cualquiera te puede decir, David era mucho peor que Saúl. Y hay libros y hay un montón de cosas que te dicen eso. Y ¿qué importa? Todos somos pecadores, todos somos malos. El corazón del hombre es perverso. No es que sea mejor el cristiano o el israelita que el impío o el de jamás. No, todos somos nada delante de Dios. Pero si tú buscas a Dios, o sea, ¿por qué fue escogido David? Tú lo dijiste. No fue escogido porque era el más alto, el más Ujú. fornido, tenía 7 hermanos tal vez mejores que él. Claro. Pero Saúl dice que no había otro en el pueblo mayor que él, que le pasaba de los hombros hacia arriba, salía él la cabeza de Ujú. Saúl, era alto, era, no sé, era lo que el El prototipo pueblo del hombre, quería. Ujú. ¿verdad? Entonces es lo que pasa siempre, que la gente no mira como Dios mira el corazón. Y eso es lo que no Ujú. entiende la gente, por eso nos dicen que somos hipócritas, pero cuando te rechaza el mundo, cuando te rechaza, es lo mismo que pasa con el pueblo de Israel, cuando los rechazan, se juntan, pues no hay otro lugar a donde ir, sino que a donde la tierra que Dios les dio, a la tierra que Ujú. Dios les prometió. Amén. Y ellos fueron echados de miles de todos los países, hasta de México, Ujú. hasta de muchos países, fueron rechazados en alguna ocasión en estos 2000 años. Todos los países han sido malos con los judíos, pero Ujú. los judíos no pueden echar a un solo pueblo que está ahí metido y que no debe estar ahí, porque la profecía dice que esa tierra se la dio Dios a Abraham, Isaac, Jacob, a la descendencia de Jacob, se la confirmó a David y eternamente el pacto de Dios con Israel iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque así es Dios. La tierra es de Él, no es nuestra. Ahora, Ujú. si Dios quiere que vuelva a su pueblo, mejor ni te metas a juzgar en contra de los demás. Bendice a Israel y Dios te va a bendecir a ti. Es lo que dice la Biblia, no es una opinión política ni mía, es la opinión de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con lo mismo que con David? A veces Ujú. magnifican a Saúl, pobrecito Saúl, no hizo nada, nada más que a lo mejor a Samuel le dio envidia porque él quería ofrecer sacrificio. Claro que no. Samuel lloraba primero por Saúl y luego se murió y todavía después de muerto Samuel,
Saúl lo buscaba, hasta fue en contra de la palabra de Dios, de los estatutos puestos, pues, que todo Israel conocía, a buscar una bruja. La misma bruja, cuando se dio cuenta que era Saúl, dijo, me vas a matar. Dice, no, no, no hay problema. Yo también ando haciendo mal como tú, pero lo que quiero es hablar con Samuel, que nunca buscó a Dios. Cuando Samuel le dice, has desobedecido a Dios, Dios te ha desechado del reino. ¿Por qué le dice Saúl, dile a tu Dios que me perdone? ¿Qué pasó cuando fue Natán? Natán era el profeta que ya no estaba Samuel. Cuando David hizo lo que hizo con Betsabé, la vecina, que mató al vecino, embarazó a la vecina, y vino el profeta y le contó la historia literal de él, con una ovejita Mm. y un hombre que amaba a su ovejita y el otro tenía un montón de ovejas y como quiera le comió la ovejita del otro hombre y Natán le dijo, eres terrible, eres tú el malo. Entonces, ¿qué dijo David? Pues sí, soy yo. ¿Qué dijo Saúl cuando lo pescaron? No, yo no, yo era para sacrificar, ¿verdad? Pero no era para Ujú, sacrificar, no es cierto. Él lo que quería era el aplauso del pueblo. Entonces Samuel siempre fue materialista y eso le ayudaba a ser religioso. El religioso ni se da cuenta de por qué, no conoce a Dios. O sea, yo no estoy de acuerdo con los liberales que hacen lo que les da su gana y ujú. son mundanos. Pero tampoco estoy de acuerdo con los religiosos, no sé ni cuál es peor. Están igual de peor los Yo, dos. Entonces, yo ese es un tengo, detalle que tenemos que ver. ujú. Fíjate, hablando sobre eso, Watchman Nee lo expresa de una forma, dice, muchos pueden tener bien la doctrina, hacer bien la iglesia, pero tener el espíritu de rebeldía en ellos, estar predicando rebeldía. Y era lo que yo veía mucho o sea, se ve mucho en Saúl. A pesar de que todo lo hacía bien, parecía, si fuera Saúl en esa temporada, sería el buen cristiano, aquel que hace todo bien, aquel que todo parece que lo hace bien, pero realmente trae una rebeldía en su corazón. O sea, va hacia la mundanalidad siempre. Digamos, yo tengo un amigo de otra denominación y una de las cosas que mucha gente no lo entiende, pero una de las cosas para ser parte del liderazgo en la iglesia, pues es que las personas diezmen. ¿Por qué, pastor? Y es que lo quiero decir porque es importante que la gente sepa, o si tú tienes o eres pastor y nos estás escuchando, ¿por qué es importante que tus ovejas diezmen? ¿Y por qué es importante que tengan un pastor? O sea, no nada más que se porten bien y por eso los vas a reconocer como líderes. Eh, y ahorita vuelvo a lo siguiente. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué en nuestra iglesia el líder tiene que ponerle a su sobre eh, que diezmo? A ver, diga, Mira, pastor. el diezmo es un indicador de que el corazón parece que está bien. Y digo parece que Ajá. está bien porque aún gente que diezma puede estar Ujú. también con el mismo corazón de que yo diezmo para cantar. De hecho, hay gente que sí, hay gente que empieza y quiere, ¿qué se necesita para cantar? No, pues se necesita asistir a doctrina, se necesita ser fiel en los cultos y se necesita diezmar y son una de las cosas indicadores. ¿Por qué? Pues si no diezmas quiere decir que no reconoces a Dios. O sea, el diezmo no me interesa como pastor que vivo de predicar el evangelio porque Dios me ha llamado. A mí no me interesa el diezmo de nadie. A mí me interesa el diezmo mío. ¿Por qué? Porque Ujú, cuando yo doy diezmo, el Señor promete que a mí ujú, no me va a faltar nada. ¿Qué usa el Señor? A veces hasta impíos mandan cheques por el correo, porque ellos saben el principio del diezmo, a pesar de que son impíos, fíjate, tienen la confianza en Dios de que si yo reconozco a Dios, Dios me va a bendecir. Y hay personas en la ujú, iglesia
que no saben de nada de Dios, pero que se dan cuenta de que si yo quiero cantar, pues tengo que diezmar. Entonces empiezo a diezmar. Y luego de repente ya no puedo cantar porque tengo muchas cosas que hacer, me salgo de cantar, pues ya no diezmo. Deja. Así hay gente, aunque tú no lo creas. Lo ¿Sí? que pasa es que yo Ujú. nunca ando hablando de quién diezma y quién no. Pero Claro. el problema, la tristeza que me da no es el diezmo, no me interesa. El diezmo sí, Dios me ha mantenido desde que estoy chiquito. Mi problema no ha sido qué como, sino cuánto como, que no tengo que, a veces me paso, tengo que rebajar. Ajá. Pero o sea, lo que quiero decir es que nunca me ha faltado nada porque yo siempre he diezmado. Yo no era pastor siempre, yo siempre he diezmado y ofrendado. O sea, aparte del diezmo ofrenda. Pero eso es una cosa del corazón de cada quien. Lo que me da tristeza es que haya gente que lo hace porque quiere cumplir un requisito. Entonces, no sale de la misma religiosidad. Había alguien que dice, no, lo que pasa es que tú reproduces lo que tienes, entonces por eso se necesita que la gente diezme, porque si no se va a llenar de gente rebelde. Bueno, pues en parte sí, pero que no se entienda como que si reproduces, si no diezmas, si vas a reproducir que no diezmes, pues va a haber mucha gente que no diezma y eso no nos conviene. No, no, nosotros no somos un negocio, nosotros creemos en Dios. David nunca andaba pensando en las cosas materiales. Saúl siempre pensaba en las cosas materiales. David tuvo gracia delante de Dios, Saúl fue rechazado. Saúl no le duró el reino lo que él hubiera querido. David dice, todavía hay una canción que cantan en hebreo los israelitas que dice, David es el rey de Israel y está vivo hoy. Así dicen en su lengua hebrea. ¿Qué quiere decir eso? Una canción mesiánica. Ellos saben que el rey, el Mesías, que desciende de la sangre del linaje de David, va a reinar para siempre. Y entonces esa promesa es porque nunca buscó lo material. Pero cuando tienes a Dios, no nada más tienes a Dios, tienes todos los beneficios que trae Dios. Es como cuando dices, yo no quiero que me den, nomás que me pongan donde hay. Pues cuando tú buscas a Dios, estás donde hay y nada te Mm. va a faltar. Es lo que dice Mateo parafraseado, ¿verdad? Más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo será añadido. Entonces, eso es una cosa obvia, ¿no? Ujú. Digamos, Entonces, había. Ujú, perdón, tratamos de que la gente que sirve, la gente que es líder, tenga el ujú. corazón correcto y no podemos ver el corazón como Dios lo ve. Entonces, ¿qué vemos? Pues la fidelidad, vemos que esté en doctrina, que sea alguien piadoso y de buen testimonio. Obviamente, el diezmo tiene que ir incluido, porque si no diezmas, pues no crees en Dios. A mí me puedes decir lo que quieras, yo soy de Monterrey. El que no diezma, no cree en Dios, Así es. ¿verdad? Yo- Alguien te puede decir, yo sí creo en Dios, pero no le toques el dinero. Ah, no, su Dios es el dinero. sí, yo lo decía porque también, digamos, había que se acercan a veces personas con el corazón equivocado a, pues a querer liderear, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que dicho sea de paso, lo importante no es liderear, lo importante es Dios, ¿verdad? Lo importante es servir a Dios, creerle a Dios y así. Pero no sé por qué es tan jugoso el púlpito, no sé por qué el grupo de alabanza siempre es tan jugoso y, o sea, es un corazón de querer estar ahí, o sea, es un, ¿cómo se dice? No un corazón, Una una necesidad de inclina, salir en la foto. ajá, exacto, una necesidad de salir en la foto. Digamos, había una persona que, que me decía, es que yo quiero estar en el liderazgo. Y le digo, ¿y para qué? O sea, y resultaba que le dije, bueno, vamos a empezar a ver todo eso. Y había dos cosas que le fallaban. Que, y esta persona me decía, es que yo no peco como los demás. Yo llego más temprano que los demás. Voy a la doctrina. Y tenía todos los requisitos, pero le faltaban dos requisitos súper esenciales. Nunca había tenido pastor
O sea, en todo el tiempo que había estado en la iglesia, nunca se acercó con el pastor, nunca se acercó a usted, nunca había ese reconocimiento a usted como pastor. Y la otra era no diezmar. Y, y son, ¿cómo se dice? Dentro del liderazgo son principios no negociables, o sea, son principios no negociables. Siempre alguien que va a ser líder, yo me fijo eh, que al final es el Espíritu Santo y por medio de liderazgo, ¿verdad? De usted, de nuestro pastor, que se levanta un líder, ¿verdad? Nadie puede levantar líderes más que el pastor. Este, ya se me olvidó lo que decía. Y dentro del liderazgo, bueno, se me fue la onda, pastor, perdón. O Pero, sea que buscabas dos requisitos no negociables, ¿verdad? ajá, Estabas sí, hablando. buscaba, o sea, hay requisitos no negociables. Sí, que una de las cosas es de que mínimo que venga mínimo que alguien lo esté pastoreando a la persona. O sea, usted o su líder de CFC que obviamente lo está pastoreando usted por medio de las comunidades y también lo está pastoreando por medio de los líderes de jóvenes, pero siempre hacia usted, ¿verdad? O sea, siempre, obviamente, pastoreamos con su licencia, ¿no? Con su licencia del cielo. Es la forma en que pastoreamos, ¿verdad? O sea, que pastorea usted por medio de nosotros para que la iglesia vaya creciendo poquito a poquito. Pero eso es, ¿verdad? Y qué peligroso a veces la gente que tiene mucho talento parece que hace todas las cosas bien, pero le fallan los principios no negociables, ¿verdad? Como el creer en Jesús, como el creer en la doctrina, como ya empezar a predicar cosas diferentes. Y pues siempre tratamos de que, pues hablar con las personas en el tiempo correcto, en la forma correcta. Pero, pero así es, pastor. ¿Algo más que le gustaría agregar? Hay una pregunta aquí, no sé si la pueda responder. ¿Qué es un ejemplo de un siervo que no sirve? Y voy rápido a checar algo, pero si puede responder esa pregunta, por favor, pastor. ¿Que es un ejemplo de un siervo que no sirve? Así es, esa es la pregunta. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que el que sirve, sirve y el que no sirve, pues no sirve. Una de las cosas que tenemos que entender es que la expresión de más eh, práctica del amor a Dios es el servicio. Dice el Señor que Él no vino para servir, digo, perdón, para ser servido, sino para servir. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar ejemplo de servicio a Dios. O sea, ¿a qué amas? A Dios. Bueno, pues sirve a Dios. Ahora, ¿cómo quiero servir a Dios? No le voy a llevar las pantuflas o el periódico o le voy a hacer de cenar al Señor. No, pues Él no necesita nada de eso, ¿verdad? Él está en su trono y es todopoderoso y tiene ángeles que le sirven. Dios, ¿qué te pide a ti? Ama a mis discípulos, ama a la gente tanto como para no tomar en cuenta sus diferencias y poder hablarle a Él de mí, dice el Señor. Entonces el servicio a Dios se traduce en evangelizar, en dar buen testimonio, en quitarme todas las cosas que pueden estorbar para yo servir a Dios. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Entonces yo sirvo a Dios y no importa con quién, aunque sea mi enemigo, yo voy a servir a Dios con esa persona porque Dios la ama. No, si voy a servirla porque yo la amo, entonces no estoy sirviendo. De hecho, no voy a poder. Más bien me voy a enojar o la voy a rechazar o de ninguna manera le voy a procurar algún bien. Entonces no va a haber un servicio. Entonces el que no sirve es que no ama.
Esa es la traducción más fácil que se podría decir. Este, el amor es el servicio. Si Dios te dice, en dos cosas cumples toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que dice la Biblia lo vas a cumplir en dos cosas, en amar a Dios y en amar a la gente, en amar a tu prójimo, a tu semejante. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo amas? Sirviéndole. Sirves a Dios, entonces no le digas a Dios que le amas si no le sirves. O sea, de nada sirve, es una mentira. No digas a Dios que estás sirviendo a Dios con la gente, digo, si no la amas. Ujú, Entonces va junto. Entonces, pues, ¿cómo te digo que hay un siervo que no sirve? Pues un siervo que no ama. Entonces hay muchos siervos que no sirven. ¿Cuándo? Cuando están sirviendo a Dios o aparentando servir a Dios. Todos esos de la prosperidad, que no quiero ni decir sus nombres, porque ustedes ya los ujú, conocen, están sirviéndose a ellos, están buscando dinero para ellos, están sacando, ordeñando a la gente ahí, sacando todo provecho de la gente, pero para ellos. Pues no están sirviendo a Dios, están sirviendo a su vientre, dice Pablo. Entonces, ese es un siervo que no sirve para mí, un siervo que dice y hace, pero muy en el fondo no está ujú. Dios como primer lugar, sino está Él o alguna de sus motivos o fines que son para lucrar, para tener fama o para salir, no sé, para salir con algún beneficio personal. Amén. Eso es un siervo que no sirve. Sí, Mario Flores, saludos a Mario, ponía, Saludo a Mayito. ponía que servir a Dios es el más grande honor que tenemos los hijos de Dios. Ahora bien, en Amén. ocasiones servimos a Dios, pero no al hombre, o al hombre, pero no a Dios. Así ponía. Y también, ahora, nosotros podemos hablar de principios, podemos hablar de todo lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Pero realmente, pues, nosotros no podemos saber quién realmente tiene el corazón correcto. O sea, es como podemos ver a siervos que tienen mucho talento y son excelentes predicadores y son excelentes personas y parecen súper buenos cristianos y todo eso, y tener un corazón incorrecto. O podemos ver gente que a veces, pues no, es más pecadora y tiene más detalles, o sea, se le nota más el pecado, pero que realmente aman a Dios. No juzgues a otros porque pecan diferente que a nosotros, ¿verdad? No juzguemos a los demás porque pecan diferente que yo. Yo siempre he dicho, eh, siempre he dicho, ¿verdad? Que, a mí- que sí soy bien pecador, ¿verdad? Pero no se me nota tanto, ¿verdad? A veces, porque a veces piensan así, ay, no, pues tú que piensan que soy cristiano de cuna o así. Y le digo, no, no, o sea, somos igual de pecadores, solo que no, a veces mis pecados no se notan tanto como los de los demás, ¿verdad? O sea, o como los de otras personas, pero todos somos pecadores y necesitamos día con día a Jesús, ¿verdad? Lo importante, yo siempre le digo a alguien, que el pecado te lleve a Dios. O sea, obviamente procurar no pecar, ¿verdad? En el día, pero cuando pecas, que no te lleve al orgullo, que no te lleve a alejarte de Dios, sino que te lleve de rodillas ante Dios y decirle, Señor, perdón por todo lo que hice, perdón por esta acción, perdón porque me equivoqué, ¿verdad? Y pues al final hay gente que se ve muy bien y que años sirviendo a Dios, de repente pues entran a un espíritu de rebeldía, de error y de equivocación y empiezan a hacer unas cosas que terminan totalmente alejados de Dios y dices, ¿en qué momento, verdad? Entonces, solamente Dios, amar a todos, sembrar en la gente. Si algo puedo decir es que tú siembra y a lo mejor siembras en una persona y la cosecha no la tienes de esa persona, pero la vas a obtener de otro lado, ¿verdad? Siempre toda la siembra tiene una cosecha.
yo a veces me agüitaba porque yo a las 5 de la mañana iba a enseñarle la doctrina, los pasos de una persona y así. Se fue de la iglesia y hablando mal de mí, no sé por qué, y total, pues él su rollo, ¿no? Pero toda esa siembra, claro que Dios la ve, o sea, todo lo que haces para Dios, claro que lo ve. Y ahorita puedo decir que Dios nos ha bendecido demasiado con muchos siervos que pues no es con nuestras fuerzas, sino que es simplemente Dios trayendo. A veces sembramos, a veces regamos y a veces cosechamos. A veces la regamos, no, a veces Amén. regamos, a veces regamos y a veces cosechamos, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sería todo. Pregunta Romano Berlusconi, que no sé por qué medio nos se metió a este servicio, a este podcast, que si somos pastores, pues yo no soy pastor, pero él es el pastor de la iglesia principal, el pastor David, y fue el que hizo la pregunta. Y pues, algo más que quisiera agregar, pastor, para ya terminar esto, Pues este usted es el pastor podcast. de jóvenes, no se haga, no No, se no, no, raje. líder de jóvenes. Pues Algo no, que lo que quisiera tú agregar. decías, ¿verdad? Nosotros sembramos y no juzgamos. O sea, las personas no las juzgamos. Los frutos vamos a tener que juzgarlos, pero no para acusar a las personas, ¿verdad? Eso lo hace Dios. Acuérdate de la parábola del trigo y la cizaña. No vayamos a Ajá. arrancar algún trigo porque no vemos el corazón. Y la otra parábola del sembrador, pues tenemos que servir a Dios con todos y aventar la semilla, aunque caiga en el camino, en las piedras o en las espinas, alguna caerá en buena tierra y esa va a ser una bendición, más que todo, porque no podemos dejar de sembrar, porque hay tres que no reciben. Con uno que reciba, dice, es un buen porcentaje, porque ese va a producir a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Es una bendición. Y lo último, nada más aclarar, el orgullo ese que no te deja pedir perdón es porque también tú no perdonas. O sea, Ujú, volviendo al tema, Saúl no perdonaba ni a Jonatán o a Jonatán, no ujú, lo perdonaba porque quería, era amigo de David y hasta una vez le tiró una lanza en la mesa, otra vez le dijo que, ay de mí si no te mato, por esto morirás, le dice a su hijo. O sea, todos sabemos que quería matar a David, pero él era terrible, fue y mató a los sacerdotes que ayudaron a David, que le dieron una espada, que le dieron pan, y mató ahí ese día con la espada del Edomita aquel, mató a Imelec y a otros tantos sacerdotes que estaban ahí, y después se ujú, fue a la ciudad de los sacerdotes y mató a las familias, mujeres, niños, a todos los en Nob, la ciudad donde estaban los sacerdotes. Era terrible ese Saúl. Y entonces ujú. no creas que eso viene nada más de la noche a la mañana. El ser duro y el rechazar a Dios trae muchas cosas terribles. Saúl se le dijo un versículo que es terrible. Dice, porque tu rebeldía es como idolatría. ¿Por qué no obedeces? Porque te quieres tú, no quieres a Dios. Y tu obstinación, porque ya llevaba años haciendo las cosas mal, es como la hechicería. Ujú. O sea, o sea, alguien que juzgue, acuérdate de las oportunidades, las de Saúl, iguales que las de David. Una familia pobre, una familia pobre. No se creían reyes, no se creía rey. Este buscaba a Dios, este no buscaba a Dios. Esa fue la diferencia. No el pecado ni el color del pecado. No juzgues a las personas. Juzga Ujú. los frutos, salte de donde creas que Dios no te tiene y vente a servir a Dios con las personas que queremos amarle, que respetamos a Dios y que Dios nos ayude para estar bien.
¿verdad? Ya no quiero extender Amén. más esto. Perfecto, pastor. Pues creo que terminamos el tema del día de hoy. 43 minutos nos aventamos. Que a ver si pronto estamos rebajando el tiempo a 30 minutos, pero Ay, qué siempre se bárbaro. pone bueno. Se pone bueno siempre cada lunes. Pues, ¿podría orar por nosotros, pastor, para terminar? Claro que sí, un saludo a todos los que nos ven y gracias por vernos. Pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti, Señor, pidiéndote, Señor, que aunque seamos pecadores, Padre, podamos perdonar para que tú nos perdones. Ayúdanos a nunca hacer cosas deliberadas, alejarnos de ti, menos rechazarte. Padre, te amamos, Señor, nada puede separarnos de tu amor. Nosotros no lo haremos, Padre. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de tener estas pláticas. Señor, bendecimos a todos los que nos ven y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de ser, Señor, más conforme a tu corazón y menos, Señor, rebeldes, menos, Señor, obstinados en nuestras cosas. Y ayúdanos, Señor, a cambiar, a tenerte a ti en primer lugar, a no ser religiosos ni materialistas y a hacer las cosas que te agradan, Señor. Que los dichos de nuestra boca, la meditación de nuestro corazón sea siempre grato delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a todos los que nos vieron. Saludos a Marco, saludos a Romano, saludos a Mario, saludos a Wendy, saludos a Carlos de Saludos. León, a Danilo. Entonces, de todos Gloria a lados. Dios. Y pues recuerden que el que no sirve, no sirve. No sirve. Nos Un saludo vemos a todos. y Gracias por vernos. Saludos. gracias, Hasta donde Paz. Que están. tengan bonita noche. Hasta luego. Bendiciones.